desde ahora estamos grabando la clase, ¿ya? Así que vuelvan a revisarla si es que no tienen problemas de señal y no logran captarla aquí en directo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar todos estos temas de la potencia en corriente alterna. Ya, vamos a partir de bien atrás, o digamos de lo bien básico. Si ustedes hay algo que no captan ya o tienen dudas, acuerden de preguntarme o decirme, oiga, profe, hasta ahí no voy captando para volver atrás. Eh, Potencia. ¿Ya? Cuando estudiamos corriente continua, ¿ya? O cuando hablamos de corriente continua, el concepto de potencia es un concepto bien simple de asimilar. ¿Ya? En corriente continua, la potencia, que la designamos con la letra P, es la multiplicación entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Es decir, voltaje expresado en volt multiplicado por la corriente en amperes. Ya, básicamente eso. Cuando tenemos corriente continua, hay un solo tipo de potencia, que es el producto entre el voltaje y la corriente. Ahí no tenemos ningún drama, no hay nada más que agregar. Está la potencia, la energía es la potencia por el tiempo. Si le multiplicamos el tiempo por el cual se mantuvo esa potencia, entonces obtenemos la energía. La potencia se expresa en watt, en la unidad para potencia, y la energía es watt hora o watt minuto, dependiendo de la unidad de medida en la que va el tiempo. Cuando se complica un poco esta cosa es cuando estamos trabajando con corriente alterna. ¿Ya? Cuando vamos a la corriente alterna, las cosas se vuelven un poco extrañas y hay fenómenos que hay que considerar bien despacio y hay que estudiarlos bien. ¿Ya? En corriente alterna se nos produce un fenómeno con, con las bobinas y con los condensadores, ya principalmente, que es un fenómeno de desfase. O sea, hay una forma de onda de la tensión, el voltaje está variando desde 0 hasta un máximo positivo y un máximo negativo en forma senoidal, pero cuando nos enfrentamos a una bobina, ya se produce la corriente, digamos, la forma de onda de la corriente se retrasa con respecto al voltaje. Entonces, en corriente alterna, una cosa es tener una carga resistiva o cuando alimentamos una resistencia con corriente alterna. Cuando alimentamos una resistencia no hay desfase, es decir, la forma de onda de la tensión con la de corriente van al mismo tiempo, ya van igual, digamos, moviéndose, no existe desfase entre la forma de onda de la tensión y la forma de onda de la corriente. Y por eso mismo tenemos también una sola potencia igual que en corriente continua. También tenemos potencia es igual a B por I. ¿Ya? En este caso, como no hay desfase, decimos que el ángulo de desfase, que le vamos a llamar phi, phi va a ser el ángulo de desfase. Phi es igual a 0. Ya, todo esto pasa cuando la carga es resistiva, totalmente una pura resistencia, digámoslo así. Ahora, cuando se trata de una bobina que estamos alimentando, o una carga inductiva, vamos a llamarla así, en una carga inductiva hay desfase,
Esto quiere decir que el voltaje comienza a subir, pero la corriente se demora. No empieza a subir al mismo tiempo que el voltaje. Cuando el voltaje ya avanzó un tiempo, entonces desde atrás le sigue la corriente con un ángulo de desfase, con cierto ángulo de desfase que va desde 0 a 90 grados en el caso de que fuera una carga inductiva pura. Si es una bobina ideal que no tiene resistencia, entonces ese desfase sería de 90 grados. Eso quiere decir que cuando el voltaje llega al máximo positivo, recién la corriente empieza a subir. Acá entonces con una carga inductiva hay desfase. Ese desfase va a depender de cuán inductiva sea la carga. Si le ponemos más bobina, entonces la carga se hace más inductiva de demanda. Vamos a poner entre paréntesis aquí, la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Phi va a tener un valor entre 0 y 90. ¿Ya? Phi va a ser mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Ya? Eso pasa en una carga inductiva, la corriente se atrasa y por lo tanto aparecen conceptos diferentes de potencia. Ya vamos a tener como la corriente está en retraso, lo vamos a ver en un diagrama fasorial. ¿Ya? La idea del diagrama fasorial es que facilite la comprensión. Ya vamos a ver aquí un diagrama fasorial. Ya, en el caso de la resistencia, el diagrama fasorial es súper simple. Tenemos el voltaje a 0 grados. Dibujamos el voltaje a 0 grados para tener una referencia solamente. La corriente la vamos a dibujar en azul. ¿Ya? Y la corriente está en la misma fase que el voltaje, o sea, está ahí mismo, sobre el fasor de voltaje. Y los dos giran al mismo tiempo en sentido antihorario. Ya recuérdense que los fasores, ya hablamos más o menos del concepto de fasor, que representan voltajes y corrientes. Eso ocurriría en el caso de una resistencia. Ahora, en el caso de la carga inductiva, como les dije, la corriente se atrasa. Entonces vamos a dibujar aquí el fasor de voltaje. Vamos a hacer un poquito más grande. Este fasor va a representar al voltaje y el fasor de corriente ya no va a ir en línea con este fasor de voltaje, sino que va a ir un poco atrás. Lo vamos a dibujar en azul. Más o menos el fasor de corriente va a ir por aquí. Si fuera una bobina pura, como les dije, una bobina pura no existe en el mundo real, porque la bobina tiene que estar construida con algún material, con cobre, digamos, o con otro conductor, por lo tanto tiene que tener siempre resistencia, pero en el caso del estudio se considera una bobina ideal. Si fuera una bobina pura, sin resistencia, la corriente iría aquí, iría acá en 90 grados atrasada al voltaje. Pero como siempre la bobina tiene cierta resistencia,
decimos que es una carga inductiva y resistiva a la vez. Este ángulo por lo general va aquí entre 0 y 90. Si es 0 es porque tenemos una carga resistiva y si es 90 es porque tenemos una carga inductiva. ¿Ya? La carga RL, la corriente va a estar entre el 0 y el 90 atrasada. Por las cargas capacitivas pasa lo contrario, la corriente se adelanta al voltaje y va a tener un ángulo entre 0 y 90 positivo en el caso de una carga capacitiva pura, aquí. ¿Ya? Pero en nuestro caso, como es una carga inductiva, vamos a decir, más o menos la corriente va a andar por acá. ¿Ya? Esta va a ser la corriente, va a ser nuestra corriente. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que esta corriente ahora va a tener dos componentes. Va a tener una componente horizontal que va a estar en fase con el voltaje y una componente vertical, ya que va a ser la proyección aquí al eje Y. Y aquí no dibujamos los ejes, ya los vamos a dibujar así de un color bien clarito. Los ejes de este gráfico. Vamos a dibujarlos de ese color. A ver. Aquí vamos a dibujar los ejes cartesianos. Ahí más o menos. Entonces va a haber la Y, digamos, se va a descomponer en dos componentes. Uno que va a estar en fase con el voltaje y otro que va a estar a 90 grados con el voltaje. ¿Ya? No es que existan en realidad estas dos componentes, ya solo es una descomposición que se hace de esta corriente para ver de qué está formada la corriente. La corriente está formada por la corriente resistiva, por decirlo así, o la corriente que es producto de la resistencia, y esta corriente está en rojo acá, en la proyección de este azul en el eje X. Si tomamos la punta de la corriente y la proyectamos hacia el eje X, vamos a obtener entonces este componente, que es el componente resistivo de la corriente. La corriente entonces, que es esta, tiene un componente resistivo y tiene un componente inductivo, que es la corriente que aparece producto de las bobinas. ¿Ya? Si proyectamos eso hacia el eje Y, encontramos acá otra componente de esa corriente que va hacia abajo y está aquí. Ahí. Ahí se fijan. Entonces, tenemos que el voltaje es el que está en negro, la corriente la que está en azul, pero la corriente tiene dos componentes, o está formada, digamos, por la corriente producto de la resistencia, que esa va en fase con el voltaje, que es esta roja que está aquí, y la corriente producto de la bobina, que esa está 90 grados atrás, que es esta componente de acá. Y como esta corriente tiene dos componentes distintas, podemos distinguir dos clases de potencias, ya que son diferentes en cuanto a naturaleza. Ya vamos a ver que hay una potencia que vamos a llamar potencia activa.
potencia activa. Ya, la potencia activa es la potencia que genera trabajo, la potencia que se va a consumir en temperatura, en luz, en movimiento, y es la que pasa por la resistencia. En el caso de la RL, es la potencia producto de la resistencia. Esa es la potencia activa, la que produce trabajo, y la vamos a designar con la letra P, y su unidad de medida va a ser el watt, ¿ya? Igual como en corriente continua, ¿ya? En watt. Y esta potencia activa la vamos a calcular, vamos a ver la fórmula para calcular la potencia activa, como el voltaje por la corriente, pero no por toda la corriente, ya no por esta corriente que está aquí en azul, sino solo por su componente resistivo, que es esta flechita que está aquí arriba en fase con el voltaje. Entonces, ¿cómo obtenemos este componente? Si esta que está en azul es la corriente, ¿cómo calculamos este componente horizontal? Multiplicando esto por el coseno del ángulo de desfase. Ya eso es una cosa de trigonometría solamente. ¿Ya? Si acá decimos que el voltaje y la corriente están en un ángulo phi, este es el ángulo phi, ¿ya? Phi lo designamos con la letra phi griega, que se dibuja así. El ángulo phi es ese que está aquí. Entonces, esa componente horizontal o la componente resistiva de la corriente es corriente por coseno de phi. Y por eso la potencia activa se calcula como el voltaje multiplicado por la corriente por coseno de phi, o sea, por esta corriente. Voltaje por corriente y por el coseno del ángulo phi. ¿Ya? Así es como vamos a calcular esta potencia, que es la potencia activa. Tenemos por otro lado otra potencia, que va a ser la potencia, digamos, que va a estar relacionada con la componente inductiva de la corriente. A esa potencia le vamos a llamar potencia reactiva. Vamos a darle el nombre completo acá. Potencia reactiva. Esta potencia no le vamos a llamar con la letra P para que no se nos confunda con la potencia activa, le vamos a llamar con la letra Q. Y su unidad de medida tampoco es el watt, es el volt-ampere reactivo, el var. Var es volt-ampere reactivo, que va a ser la unidad de medida que vamos a usar para la potencia reactiva para que no se nos confunda con los watts de la potencia activa. Entonces tenemos que la potencia reactiva Q medida en volt-ampere reactivo va a ser entonces el voltaje, fíjense, el mismo voltaje, pero ahora por la componente inductiva de la corriente. ¿Ya? La potencia activa la calculábamos como el voltaje por la componente resistiva de la corriente, por eso es voltaje por corriente por coseno de phi. Ahora vamos a multiplicar el voltaje con la componente inductiva de la corriente, o sea, por la corriente por el seno de phi. Voltaje por corriente por
el seno del ángulo phi. Esto es lo que tenemos acá. Corriente, aquí lo podemos dibujar, lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar aquí. Esta componente, que es la componente que está en fase con el voltaje o la corriente producto de la resistencia, es I por coseno de phi, ¿ya? Y esta corriente roja que está acá, que es la corriente inductiva, es I por seno de phi. Ahí. Ya no sé si ahí se ve más o menos claro. Entonces tenemos esas dos potencias. Ya distinguimos en un circuito de corriente alterna siempre dos tipos de potencia. La potencia activa, que es la que realmente genera trabajo, y la potencia reactiva, que no genera trabajo, pero sí consume corriente. ¿Ya? O sea, mientras más potencia reactiva, va a haber más corriente en las líneas, aunque esa corriente no genere trabajo alguno. Entonces, es un tipo de sobrecarga de las líneas. No es, digamos, no queremos que haya mucha potencia reactiva, porque vamos a sobrecargar las líneas de corriente sin estar generando efectivamente un trabajo. Por eso la compañía eléctrica multa cuando las empresas consumen mucha potencia reactiva. Ya cuando están gastando la corriente que entra a la empresa, la están gastando en potencia reactiva y no en potencia activa. En la casa no hay problema, no se mide eso, pero en las industrias que tienen otro tipo de tarifa, sí se mide cuánta potencia activa y reactiva están consumiendo, y eso les puede conllevar una multa en el caso de que estén consumiendo mucha potencia reactiva. Hay una tercera potencia que es la suma de estas dos, de la potencia activa y de la potencia reactiva, que podríamos decirle es la potencia total, ¿ya? Que le vamos o le denominamos potencia aparente. A la potencia aparente no le vamos a llamar P ni Q, para no confundirlas con las potencias anteriores. A esta potencia aparente le vamos a llamar con la letra S mayúscula, y la vamos a medir, la unidad de medida va a ser el volt ampere. La reactiva la medíamos en volt ampere reactivo, esta potencia aparente la medimos en volt ampere. Y o cómo la vamos a calcular, la vamos a calcular como el voltaje por la corriente, el voltaje por la corriente, y ya no por ningún seno ni coseno phi, porque estamos usando esa corriente, ya que es la suma de las dos componentes, de la componente resistiva y de la componente inductiva. Podríamos decir, la potencia total. ¿Ya? Entonces, la potencia aparente solo va a ser voltaje por corriente, ¿ya? Así como viene, módulo de voltaje por el módulo de la corriente, sin importar sus ángulos. ¿Ya? La multiplicación de los dos módulos, tenemos entonces la potencia aparente. Ahí tenemos entonces los tres tipos de potencia que existen cuando hablamos de corriente alterna. ¿Ya? En corriente continua se da solo un tipo de potencia, pero en corriente alterna ya aparece esto. ¿Ya? Esto da lugar a lo que se conoce como el triángulo de potencia de una carga. Lo vamos a dibujar así. La potencia activa
la vamos a dibujar acá. Vamos a cambiar un poco el tamaño de esto. A ver. Aquí está. Vamos a poner en negro la potencia activa. Aquí. Ahí. Vamos a dibujar en azul la potencia reactiva, que va a ir en esta dirección. Y ahora vamos a dibujar en 90 grados con respecto a esta aquí. Y la suma de estas dos, por eso la dibujé aquí, la potencia reactiva, inmediatamente después de la activa, la cola con punta, porque es la suma de las dos. La suma fasorial de las dos nos da entonces o nos resulta en la potencia aparente, que es esta de acá. Tenemos entonces que esta que está en azul aquí es la potencia activa P, perdón, esto es Q, potencia reactiva Q, la que está en negro aquí abajo es la potencia P, y la suma de estas dos, ¿ya? Acá es la potencia S, que es la potencia aparente. ¿Ya? Así es como se relacionan la P, la Q y la S. Así es como se relaciona la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ya se relacionan de esa manera. Y como es un triángulo rectángulo, podemos hacer todas o tenemos todas las herramientas eh, que nos enseña Pitágoras con respecto al triángulo rectángulo. ¿Ya? En un triángulo, este es el ángulo phi, ese ángulo phi que está ahí, se corresponde a este mismo ángulo que tenemos aquí. Este ángulo que forma la S con la P es el mismo ángulo phi. Este es phi. Eso. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, Pitágoras nos enseña varias relaciones en el triángulo rectángulo. Nos dice que la hipotenusa, por ejemplo, que en este caso es S, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que la raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado es igual a S. Eso es relación trigonométrica en el triángulo rectángulo. Y aquí podemos sacar varias relaciones entre los lados y el ángulo, ¿verdad? De todas estas relaciones nos interesa una por sobre todas las relaciones que se pueden dar aquí en el triángulo rectángulo, que es una especial que vamos a llamar factor de potencia. El factor de potencia me da una idea o me dice, digamos, cuánta P y cuánta Q hay en la carga, o sea, cuán inductiva es una carga. ¿Ya? El factor de potencia, lo vamos a escribir aquí, esto es importantísimo, factor de potencia, es una relación es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Ya? O sea, es
de toda la potencia, de la potencia aparente total, cuánto es potencia activa. Eso es lo que me va a decir o lo que me va a indicar el factor de potencia. Este factor de potencia, como les dije antes, es la relación entre P, vamos a dibujarlo acá, y S. Factor de potencia es P dividido por S. Ahí lo tenemos más o menos. Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Ahí. Eso es factor de potencia, la relación entre P y S. En una carga resistiva, ya si hay solo resistencia, ahí recuerden que no hay desfase, Phi es igual a 0, la corriente y el voltaje andan así juntitos, ya no se mueve uno antes que el otro. En ese caso no hay Q, no existe Q, se hace 0, y al hacerse Q igual a 0, entonces este vector S coincide con el P, son los dos iguales, por lo tanto P y S tienen el mismo valor, y ahí decimos que el factor de potencia es igual a 1. Ya por eso, en una resistencia, el factor de potencia es igual a 1. Si tenemos aquí, vamos a traerlo para acá, acuérdense, en una resistencia siempre el factor de potencia vale 1. Eso siempre es así en la resistencia. Ahora, por un asunto de relación ya trigonométrica en el triángulo rectángulo, este factor de potencia coincide, o lo podemos calcular también, como el coseno de este ángulo phi. Ya recuerden que aquí hay relaciones, que son las relaciones de Pitágoras, y las relaciones trigonométricas también. Ya aquí, en las relaciones trigonométricas, por ejemplo, el coseno del ángulo phi es eh, el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, o sea, P partido por S. Seno de phi es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, Q dividido por S. Y la tangente de este ángulo es el cateto adyacente dividido por el cateto opuesto, o sea, P partido por Q. Esas son relaciones trigonométricas que tienen que haber visto alguna vez en matemática aplicadas al triángulo rectángulo. Entonces se da, ya que este P partido por S numéricamente es igual al coseno de phi. Ya por eso también se puede calcular el factor de potencia como el coseno de este ángulo phi. ¿Por qué? Porque coseno de phi también es P dividido por S. Ahí está. Entonces, en algunas partes se confunden los términos. En vez de usar factor de potencia, se le dice coseno de phi, ya, aunque el término correcto es factor de potencia. ¿Ya? El coseno de phi, digamos, viene a ser igual numéricamente, porque es una relación de las funciones trigonométricas aplicadas a este triángulo rectángulo. Pero si hablamos de coseno de phi, ya si le sacamos el coseno a ese ángulo de desfase, vamos a obtener, digamos, o podemos calcular así el factor de potencia. ¿Ya? Solo teniendo el ángulo, ya sin siquiera tener la P ni la S, podemos calcularlo solo teniendo el ángulo. Ya si me dicen que
que hay una señal de voltaje y otra de corriente desfasadas en 30 grados, ya si yo conozco el ángulo, el coseno de ese ángulo es el factor de potencia, ya conozco inmediatamente el factor de potencia de esa carga. Entonces, eso ya con respecto a las potencias, ya que no se les olvide nunca, traten de repasar esto ya una y otra vez, véanlo en textos, denle vuelta, porque esto es muy importante, la base, digamos, de el conocimiento de un técnico eléctrico, ¿ya? Y seguramente también lo van a ver en la asignatura de redes eléctricas. Potencia activa, reactiva aparente, factor de potencia. ¿Ya? Estas fórmulas que vimos aquí, potencia activa, reactiva aparente, es en un circuito, pensando en un circuito monofásico. Si el circuito fuera trifásico, la única diferencia es que antes aquí también se multiplica por raíz de 3. Solo en eso cambiaría. En un circuito trifásico, la potencia activa es raíz de 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno de phi. Potencia reactiva es raíz de 3 veces el voltaje por la corriente por seno de phi. Y la potencia aparente raíz de 3 veces el voltaje por la corriente. Factor de potencia queda igual, se calcula de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Y aquí, para el factor de potencia, no entra el raíz de 3. ¿Ya? Así que eso, ya no sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a esta parte, ¿ya? O a este punto. Les voy a guardar la pantalla para subírselas al aula, y se recuerden mirando esta, mirando esta pantallita, ¿ya? Creo que para avanzar vamos a mirar el concepto de potencia ahora en circuitos trifásicos, ya tanto en triángulo como en estrella. Ya cuando tenemos, acuérdense que vamos a dibujar un circuito en estrella. Y vamos a tratar de calcular la potencia. ¿De qué potencia vamos a tener en este circuito en estrella? Ya estas van a ser 3 cargas, ya conectadas en estrella. Ya las dibujé así porque no puedo, la pizarra eh, no me deja dibujar estos inclinados para acá, ya, pero es lo mismo. Ya es una carga en estrella. ¿Ya? Aquí tenemos RST, las 3 fases de la fuente trifásica. RSIT. Y vamos a tratar de ver en este sistema trifásico cuánto sería la potencia total o la potencia de todo este sistema completo. ¿Ya? La potencia que va, potencia activa estoy hablando, ya de qué potencia activa vamos a tener aquí. Aquí hay una unión entre estos 3. Este vendría siendo el neutro de la estrella. ¿Ya? Recuerden que en la estrella la corriente de línea era la misma que la corriente de fase, teníamos una sola corriente. Pero teníamos 2 voltajes. Voltaje de fase era R con respecto a neutro, o S con respecto a neutro, o T con respecto a neutro, y voltaje de línea, que era R con respecto a S, y voltaje de fase, que era S con respecto a neutro.
o R con respecto a T, o S con respecto a T. Y aquí era el voltaje de línea, o voltaje compuesto, le llamamos también, raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase. Entonces el voltaje de fase lo multiplicamos por raíz de 3 y nos da el voltaje de línea. Acá entonces, según este dibujito, ¿cuánto sería la potencia que está disipando este conjunto de cargas conectadas en estrella? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale la potencia que disipa este conjunto? Y vamos a ver aquí que este va a disipar cierta potencia, le vamos a llamar P sub 1. Esta carga va a disipar también su potencia, le vamos a llamar P sub 2. Y esta carga también va a disipar su potencia y le vamos a llamar P sub 3. Pero estamos suponiendo que las tres cargas son iguales, o sea que es un sistema trifásico conectado en estrella equilibrado. Así se le llama formalmente a un sistema cuyas tres cargas son iguales, un sistema trifásico conectado en estrella equilibrado. Por tanto, P1, P2 y P3 valen lo mismo. Va a ser la misma potencia disipada en las tres cargas, porque el voltaje también es equilibrado acá del sistema trifásico, así lo estamos asumiendo. Entonces la potencia total, ya que va a consumir este sistema, estamos hablando de potencia activa, va a ser entonces la suma de esas tres potencias, o, que es lo mismo, tres veces P. Ya tres veces la potencia. P1, P2 más P3, que eso es lo mismo que tres veces P. ¿Ya? Ahí está. Esa va a ser la potencia total, la suma de las tres potencias individuales. ¿Ya? O 3P. Tres veces una. Tres veces P1 le vamos a poner aquí. ¿Ya? Vamos entonces a ver cuánto es 3 veces P1. Tenemos potencia total aquí. Es igual a 3 veces. ¿Y cuánto sería P1? Ya, analicemos acá. Aquí necesito su capacidad de concentración y su capacidad de análisis. ¿No? Bien ahí activada, mirando la pizarra. P1. ¿Cómo sería o qué ecuación podríamos dar para la potencia 1? O sea, para esta. Recuerden que potencia activa es voltaje por corriente por coseno de phi. Ya, esa es la fórmula que vimos anteriormente. Entonces va a ser voltaje por corriente por coseno de phi, eso vimos. ¿Qué voltaje? ¿Qué clase de voltaje? Si lo miramos aquí, es el voltaje de P1, pero es el voltaje entre R y neutro, porque está conectado en estrella. Entonces estamos hablando del voltaje de fase, no del voltaje de línea. Entonces, es tres veces el voltaje de fase, tres veces el voltaje de fase por, aquí también es por, tres veces el voltaje de fase por la corriente, que es la corriente de línea, ¿verdad? Porque aquí hay una sola corriente, en un circuito en estrella hay una sola corriente, por la corriente de línea por el coseno phi. Ya vimos anteriormente por qué iba ese coseno phi ahí, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Potencia total entonces, raíz de tres veces, V voltaje de fase por corriente de línea por coseno de phi. Y lo podríamos dejar hasta ahí, pero nos molesta
ya que en esta ecuación haya un valor de fase y de línea juntos, porque puede ser que después no nos acordemos bien ya si era voltaje de línea o corriente de fase o que era no sé qué cosa. Entonces, como nos complica un poco, ya vamos a desarrollar un poquito más esta fórmula para tratar de hacerlo más sencillo. Y lo vamos a hacer así. Potencia total es igual a 3 veces. Ese voltaje de fase lo vamos a cambiar por voltaje de línea. ¿Ya? O sea, yo no quiero que diga voltaje de fase ahí, quiero que diga voltaje de línea. Pero ya vimos que si le pongo voltaje de línea tengo que dividirlo por raíz de 3. Entonces me va a quedar aquí voltaje de línea dividido por raíz de 3. No, lamentablemente no me deja aquí hacer la raíz, pero la vamos a dibujar. Ya vamos a tener que dibujarla a mano. Aquí dibujamos la raíz de 3. Voltaje de línea dividido por raíz de 3 y eso lo multiplicamos entonces por corriente de línea y por coseno phi. Ahí sí, súper. Parece que lo compliqué más, pero eso es en apariencia nomás, porque aquí vamos a seguir desarrollando. Potencia total entonces va a ser igual a esta raíz de 3 que tengo aquí. Ya lo único que voy a hacer es traspasársela a este 3 y me va a quedar 3 dividido por raíz de 3. Ya como les dije, no me deja hacer la raíz aquí. 3 dividido por raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea y por coseno phi. Ya. 3 dividido por raíz de 3. Y fíjense que me queda aquí esta. Me queda este factor aquí en esta parte. Aquí me quedó lindo, voltaje de línea por corriente de línea por coseno phi. ¿Ya? Y me queda este factor 3 dividido por raíz de 3. ¿Ya? Y podemos comprobar, ya compruébenlo ustedes ahí en alguna calculadora que tengan en la casa, que 3 dividido por raíz de 3, ¿qué creen ustedes que es? ¿A qué será igual ese valor? Si multiplicamos o si dividimos, perdón. Si tomamos el 3 y lo dividimos por la raíz de 3, ahí, ¿a qué será igual eso? 1,7. Ya, sí, 1,73 algo. Pero 3 dividido por raíz de 3 es igual a raíz de 3. Compruébenlo y me avisan. 3 dividido por raíz de 3 coincide con que es raíz de 3. ¿Ya? La demostración y la explicación se las dejo a ustedes, ¿ya? Pero eso es lo que es. ¿Ya? Compruébenlo con la calculadora ahí para que se estén, no es muy, eh, digamos, intuitivo. ¿Ya? Sí, es verdad. ¿Lo comprobó ahí, mister? Sí, da igual 0, es 1,73 y Claro. algo, pero da un número menos. No. Seguramente algún decimal menos, pero 3 dividido por raíz de 3 es exactamente raíz de 3.
¿ya? Sin tener ni siquiera que, no estamos haciendo ninguna aproximación. ¿Ya? Esto es, estamos trabajando con los valores exactos. Por tanto, me queda que la potencia total va a ser igual a raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea y por coseno phi. Esa fórmula no se les olvide nunca más. ¿Ya? Esta fórmula es importantísima. Es la fórmula de potencia trifásica, ya que no se les debe olvidar más. Potencia, estamos hablando de potencia activa, es raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por coseno phi. Ya esa nunca más se les vaya. Ya, ahora ustedes, pero eso lo vimos en un circuito en estrella. Ahora ustedes me podrían estar preguntando, oiga, profe, ¿qué pasa en el caso del triángulo? Vamos a ver inmediatamente qué pasa en el caso del triángulo. Déjenme guardar esto para recordárselo después. ¿Y qué pasa entonces en el caso del triángulo? Esta la vamos a guardar ahí. Ya nos vamos a acordar que es la de la estrella. Y lo único que vamos a hacer con esto es cambiar aquí la forma de estas 3 cargas y las vamos a conectar en triángulo P1, P2 y P3. Ya, vamos a conectar aquí una. Cambiar el color un poquito. Ya vamos a conectar una aquí. Vamos a conectar otra aquí. Como les dije, tengo que dibujarlas así media. Pero es lo mismo. Y la tercera la vamos a dibujar acá. Ahí para que parezca un poco triángulo. Ya, ahí entonces conecté las mismas cargas ahora en triángulo. Ahora, como vimos anteriormente, en una conexión triángulo ya no tenemos 2 voltajes. El voltaje de fase, por decirlo así, es el mismo voltaje de línea. Tenemos un solo voltaje. Las cargas reciben directamente el voltaje de línea, pero tenemos 2 tipos de corriente. Tenemos una que es la corriente de línea, que es la que viene acá, y otra que es la corriente de fase, que es la que pasa efectivamente por cada una de las cargas. Ahí, por ahí y por ahí. Esas 3 en azul son corrientes de fase y estas que están aquí en café son las corrientes de línea. Y ya vimos también que las corrientes de línea son 3 veces más grandes que las corrientes de fase. ¿Ya? Entonces, de nuevo, P1, P2 y P3, potencia total. Vamos aquí rapidito a hacerlo. Vamos a ir más rápido ahora porque el análisis es muy parecido al que hicimos en el caso de la estrella. Así que vamos a andar rápido. También, ¿verdad? Sería esto P1 más P2 más P3, que sería igual a 3 veces P1, por decir algo. O 3 veces P2 o 3 veces P3, es lo mismo. Ya 3 veces P1. Esto quedaría igual a 3 veces, ya por, vamos a ver cuánto es P1. Ya, esta le vamos a llamar P1 a esta de aquí, a esta carguita. P1 ahora es, entonces, voltaje de línea, ya no es voltaje de fase, ahora es voltaje de línea, por
corriente, pero no es la corriente de línea, es la corriente de fase, porque es la corriente que está atravesando esa carga efectivamente. Entonces es la corriente de fase por el coseno de phi, del ángulo de desfase entre ese voltaje de línea y esa corriente de fase. Ya, eso es la potencia total. Ya, multiplicando 3 veces cada potencia, digamos, particular, cada potencia monofásica. La multiplicamos por 3 y obtenemos eso. 3 veces entonces voltaje de línea, que es para este caso, para esta carga, es el voltaje entre RS, por la corriente de fase, que es esta corriente de aquí, por el coseno del ángulo de desfase entre este voltaje y esta corriente. Estamos entonces, potencia total. El análisis es muy parecido al anterior. Queremos sacar esa corriente de fase para que hayan solo valores de línea. Entonces tenemos que es 3, ahora voltaje de línea queda igual, pero ahora en vez de escribir corriente de fase, vamos a escribir corriente de línea dividido por raíz de 3, y eso por coseno de phi. Ahí estamos. Aquí hay que hacerle una... Ahí, a eso. Perfecto. Potencia total, eso le puse total. Ahí estamos. Y nos ocurre el mismo fenómeno que en el caso anterior con la estrella, que esa raíz de 3 la saco para acá, para juntarlo con el 3, y me queda el factor 3 dividido por raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea y por el coseno del ángulo phi. Y como 3 dividido por raíz de 3 es igual a raíz de 3, la fórmula final me va a quedar así. La vamos a escribir después. Ahí estamos. 3 dividido por raíz de 3, ya dijimos que era igual a raíz de 3, por lo mismo. Entonces, la fórmula total para un sistema en triángulo es raíz de 3 por BL por IL y por coseno de phi. Ahí estamos. ¿Se parece al anterior? ¿Se parece al caso de la estrella o no se parece? Ahí estamos. Comparamos las dos. ¿Y qué obtenemos? Que las dos son la misma fórmula. O sea, cuando hablamos de potencia trifásica, ya aquí se me borró la raíz de la primera. Cuando hablamos de potencia trifásica, siempre vamos a usar esta misma fórmula, independiente de cómo esté conectada la carga. Y así, si la carga está conectada en estrella o está en delta, ya la misma fórmula corre para las dos. Ya siempre vamos a usar voltajes y corrientes de línea. Ya la potencia total de un sistema trifásico no depende de cómo esté conectado el sistema trifásico. Ya, o sea que yo puedo tener, y esto es muy importante, ya que se puedan recordar de esto,
Ya, si yo tengo un sistema que no sé cómo está conectado, ya, aquí está una carga, una máquina, lo que sea, digamos, algún tipo de carga, puede ser incluso los conductores de entrada a una industria, y yo tengo las tres fases aquí para medirlas, L1, L2 y L3. Esas son las tres fases que van entrando acá. Para saber la potencia que consume toda esta carga, yo necesito saber tres cosas. Ya, ni siquiera tengo que saber cómo está conectado esto adentro. Necesito saber el voltaje de línea, o sea, tomo un voltímetro, ya instalo un voltímetro entre las líneas, ya aquí mido el voltaje entre las líneas, tengo voltaje de línea, tomo un amperímetro aquí y mido la corriente, tengo corriente de línea, voltaje de línea, y necesito un cosenofímetro para medir el factor de potencia. Y con esos tres valores yo obtengo entonces la potencia activa de trifásica de acá. Ya los demás, las fórmulas de las demás potencias salen también por, digamos, por el mismo análisis. La potencia reactiva total de un sistema trifásico también va a ser raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea y por ahora el seno del ángulo phi. Y S, que es la potencia aparente, va a ser raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea solamente. Ya, esas son las fórmulas para las otras potencias. Así te pueden dibujar el triángulo de potencia para cada una de las cargas. Raíz de 3 ahí y raíz de 3 ahí. Ahí entonces tenemos las fórmulas de la potencia en un sistema trifásico. Ya no sé si hay dudas, preguntas, consultas. Ya, esto lo vamos a borrar aquí. Esto es potencia en sistema trifásico. Ya, les pido que lean el apunte, ya, el punto 3 del apunte, y de ahí van a hacer unos ejercicios que vamos a revisar el día de mañana. Ya ahora ya se nos fue la hora, no vamos a alcanzar, digamos, a hacer los ejercicios, pero ustedes tienen en el aula este apunte de alternador, que es el que vamos a ir desarrollando ya durante la clase. Y el punto 5, ya ese léanselo para el jueves, cuando nos volvemos a encontrar, que dice valores nominales en un alternador. Ese punto 5, léanselo completo. Ya ahí aparecen valores de voltaje, velocidad y frecuencia, y algunas relaciones. Ahí aparece el factor de potencia también, ya de potencia aparente y factor de potencia. Vean bien la explicación que hay en el apunte, compárenla con lo que vimos ahora en la clase. Y cualquier pregunta
la hacen el día jueves. Ya aquí dice potencia de salida de un alternador, y habla también de las potencias trifásicas que nosotros vimos aquí. ¿Ya? Ahí están las tres fórmulas con las que terminamos. Potencia, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi. Potencia reactiva, Q, raíz de 3 veces el voltaje de línea, corriente de línea por seno de phi. Y la potencia aparente S, que es raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea. Y aquí, al terminar, hay dos ejercicios que dice, están marcados aquí como ejercicio número 5 y ejercicio número 6. Ya, esos traigan los resueltos para el día jueves, ¿ya? Anótenlos en su cuaderno, ¿ya? Y hagan todo lo posible por resolverlos, ¿ya? Para traer los resueltos más comprendidos, ya traten de entender bien qué se está haciendo ahí. Aquí hay una medida de MVA, dice 150, eso es megavolt ampere, ¿ya? O sea, no es kilovolt-ampere, es megavolt-ampere, quiere decir que son 150 por 10 elevado a 6 volt-ampere, o sea, después de 150 hay 6 ceros más, ya 150 millones de volt-ampere, ya, y 8 a 13,8 kilovolt, ya, o sea, 13.800 volt, son 13,8 kilovolt, ya, tomen apunte de esos dos ejercicios, esos dos los traen resueltos para el día jueves. Ya el día jueves vamos a comenzar la clase desarrollando estos dos ejercicios propuestos aquí, y vamos a ver algunos otros también, y vamos ya a comenzar con la identificación de las partes de un alternador. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay dudas, preguntas, consultas que hacer, o si estamos ok. Ya, si no hay más entonces, nos vemos entonces día jueves a las 9 de la mañana. Ya traten de traer resuelto ahí esos dos ejercicios. ¿Estamos, muchachos? Profe, Nos vemos entonces. profe, No, Ya, profe. señor. ¿cuándo va a subir esta clase? ¿De casualidad? Hoy en la tarde, Ya, más tarde. Ya, vale, pero hoy ya mismo está ahí. Ya, vale, muchachos, profe. nos vemos. Nos vemos, que esté bien. Chao.